Vamos a parto dándole las buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva charla del ciclo de Piensa Minería. Mi nombre es Andrea Cabello y soy la directora de OcoWork, la principal plataforma de impulso para emprendedores de la región de O'Higgins, que cuenta con el apoyo de Corfo y de Codelco, donde generamos actividades de formación de capacidades emprendedoras, programas de incubación de emprendimiento y además contamos con 2 espacios de cowork, uno en Rancagua y otro en San Fernando. Quiero partir por agradecerles a los que se están conectando hoy, ya sea a través de Zoom o de Facebook Live, y contarles que este es el 6º y último encuentro de este ciclo de charlas de difusión de las investigaciones aplicadas a la minería, en este contexto de innovación abierta que forman parte de los resultados del concurso Piensa Minería de Codelco. El concurso tuvo una extensión de su plazo, su convocatoria, hasta el lunes 31 de mayo, así que los dejamos invitadísimos tanto a postular al concurso como a inspirarse viendo las charlas anteriores de este ciclo de nuestro canal de YouTube de OcoWork, donde hemos tratado innovadores e interesantes temas relacionados al concurso. Antes de presentarle a nuestros invitados, quiero darles algunas indicaciones generales. Lo primero es contarles que esta charla está siendo transmitida por Facebook Live en la página de OcoWork y además está siendo grabada, por lo que desde mañana van a poder encontrarla en nuestro canal de YouTube y en Spotify por si quieren revivirla o compartirla con alguien más a quien le pueda interesar. Lo segundo es que tenemos disponible la sección de preguntas y respuestas o questions and answers para que nos hagan llegar por ahí durante la presentación sus preguntas para el relator o para alguno de nuestros panelistas, ¿ya? Y al final vamos a tener un espacio de tiempo donde vamos a revisar y responder a todas sus consultas. Hoy día tenemos a 2 invitados y también a un colega que nos va a acompañar. Quiero partir por presentarles a Luis Benito González Muñoz, quien actualmente se desempeña como director de estudios FURE, Fundición y Refinería, de la Gerencia de Procesos FURE en la Casa Matriz de Codelco. Y hoy nos va a estar acompañando en su representación. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola Andrea, buenas tardes. Hola a todos los que nos están escuchando y viendo en este minuto. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación, compartir, digamos, temas tecnológicos que tienen que ver con nuestras operaciones siempre es bienvenido. A mí me parece que este programa Piensa Minería, que patrocine actividades que van en esa dirección, es siempre bueno. En las fundiciones y refinerías de Codelco ya es de todos conocido que ha tenido un giro, digamos, en la forma de gestionarse para darle un poquito más de visibilidad a sus operaciones y yo como parte del staff de este equipo, digamos, estamos siempre interesados en buscar mejoras para nuestros procesos. Entonces esta presentación que nos va a hacer Gonzalo, encaja perfecto, digamos, que tiene que ver directamente con uno de nuestros equipos estrella, digamos, el horno flash de Chuquicamata. No participé en el desarrollo del estudio, lo leo con atención y espero, digamos, que aclarar, digamos, más el alcance del trabajo con lo que nos presente Gonzalo. Así que muy entusiasmado en participar. Perfecto, sí, ahí vamos a estar ahora conociendo de qué se trata y haciéndole todas las consultas que tengamos. Muchas gracias, Luis. Estamos encantados de contar con tu participación y experiencia hoy día en esta charla. Aprovecho de saludar al tiro también a mi colega David Vargas, que es el director de Innovación Abierta de OcoWork, que nos va a estar colaborando al final de la presentación de hoy para comentar las preguntas de la audiencia. Gracias, David, por acompañarnos hoy día. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Muy feliz de estar acá junto a Gonzalo y Luis y, por supuesto, junto a ti. Gracias. Y también está con nosotros nuestro protagonista de hoy, el beneficiario del concurso Piensa Minería del año 2019, Gonzalo Reyes Alcántara. Él es ingeniero civil metalúrgico y doctor en ingeniería metalúrgica de la Universidad de Concepción. Y hoy día nos va a presentar sobre su tesis de doctorado, cuyo tema fue el desarrollo y la aplicación de un sensor optoelectrónico para el monitoreo de la operación de un horno de fusión flash de concentrados de cobre. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Andrea, buenas tardes, todo bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación y esperar dar una charla interesante con respecto a estos nuevos desarrollos ópticos que se están aplicando a las fundiciones y que son muy interesantes. Seguro que sí. Si quieres nos compartes pantalla nomás para que comencemos con tu presentación. Perfecto. Si me puedes decir si está bien, si está ok.
Está súper bien, lo vemos en pantalla completa. Así que Perfecto. dale nomás, vitrina es toda tuya. Perfecto. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos los auditores que están a través de Zoom o Facebook Live. De hoy pretendo dar esta charla relacionada a mi tema de tesis, ¿cierto? Que se denomina el desarrollo y aplicación de un sensor optoelectrónico para el monitoreo de una operación en un horno flash de concentrados de cobre, ¿ya? Inicialmente quería presentarle un poco el contenido para que, de cierta forma, invitarlo a interesarse de un inicio por esta presentación. En primera instancia, trataré de dar un contexto de pertinencia de la investigación, ¿cierto? Enfocado directamente en los lineamientos de la minería del futuro, ¿cierto? Principalmente en el contexto de la minería 4.0 y el roadmap minero, ¿cierto? Que está muy en boga hoy en día, principalmente en el área fundición y refinería. Luego, pasar un poco por los fundamentos teóricos en que sustenté y en que se sustentó, ¿cierto? Esta tesis de posgrado, plantearle, ¿cierto? Y mostrar la hipótesis y los objetivos por los cuales yo me guié, ¿cierto? Para desarrollar esta tesis, la metodología de trabajo, tanto en laboratorio como en planta industrial, que fue el caso de esta tesis de posgrado, y llegar a lo importante, creo yo, que son básicamente los resultados potentes que tuvo esta aplicación, principalmente en un ambiente industrial, ¿cierto?, desarrollado en Europa, y algunas conclusiones muy generales del estudio y los agradecimientos oportunos a cierta empresa y gente que estuvo siendo parte de este desarrollo de estas técnicas ópticas aplicadas a las fundiciones. En primera instancia, con respecto al contexto industrial, ¿cierto? Por un lado tenemos muy desarrollado a partir del 2019, ¿cierto? El nuevo roadmap minero, ¿cierto? Principalmente el núcleo de fundición y refinería, que tiene las cosas muy claras. Principalmente y se plantea en este programa, en este núcleo, perdón, de fundición y refinería, en el programa de minería de alta ley, se plantea el nivel, ¿cierto?, o el requerimiento de cambiar el nivel de obsolencia tecnológica, ¿cierto?, que tienen las fundiciones que hoy se encuentran instaladas en Chile, ¿cierto? De cierta forma, buscando actualizar o reemplazar dichas instalaciones para lograr una operación de clase mundial y que nos permitan, ¿cierto?, estar en estándares y competir con las fundiciones en Europa y principalmente en China, ¿ya? Y para eso este programa de alta ley, ¿cierto?, plantea ciertos desafíos, donde el principal, y en el cual de cierta forma tiene pertinencia el desarrollo de esta tesis, es el desafío 1, ¿cierto?, que es principalmente aumentar la eficiencia de los procesos de fundición y refinería, principalmente usando y tecnologizando, ¿cierto?, la cadena de producción, ¿cierto?, de hornos y de los hornos, ¿cierto?, que están hoy en día instalados en las fundiciones principalmente en Chile y en el mundo. Por lo tanto, es imperativo, como dice la visión del programa de alta ley, ¿cierto?, y la visión de este núcleo de fundición y refinería, que es imperativo alcanzar un liderazgo tecnológico mundial. Y tan solo eso es para competir de la mejor forma y ser parte, del desarrollo, ¿cierto?, de una nueva minería del futuro. Y luego tenemos esta minería 4.0, ¿cierto?, que va muy de la mano con el roadmap minero, ¿cierto?, que de alguna u otra forma pretende digitalizar, ¿cierto?, la minería, lo cual hoy en día es muy, pero muy importante. Entonces, es aquí donde se identifican aquellos ámbitos de nuevas tecnologías que puedan dar aporte y entregar un valor agregado, ¿cierto?, al proceso y, por supuesto, apoyarlo en las decisiones día a día que tiene el operador en la fundición, en este caso. Por lo tanto, el núcleo de esta minería integrada e inteligente, ¿cierto?, es transformar la minería en Chile, proyectar una industria sostenible, ¿cierto?, mediante el uso de tecnología 4.0. Entonces, de alguna forma, el desarrollo de estas técnicas
el desarrollo de estas técnicas ópticas, ¿cierto? Y la aplicación de sensores, ¿cierto? Que ayuden que ayuden al operador, ¿cierto? En la toma de decisiones, y eso ayudando en la eficiencia, aumentando, ¿cierto? La eficiencia del proceso, es que está muy, muy pertinente a lo que hoy en día estamos viviendo y necesitamos desarrollar en la minería chilena para el futuro. El fundamento teórico en que se sustenta esta tesis y este desarrollo tecnológico no es nuevo, ¿eh? No estamos descubriendo la rueda, ni tampoco realizando un nuevo descubrimiento que nos permita quizá generar algo demasiado impacto, pero sí estamos utilizando la radiación, ¿cierto? De los concentrados, ¿cierto? De las partículas de concentrados que emiten, ¿cierto? Por su naturaleza física, al estar en contacto a sistemas de alta temperatura, y a partir de eso nos permite identificar, ¿cierto? Y nos permite estudiar esta partícula. Esta radiación, ¿cierto? O esta aplicación de técnicas tanto radiométricas, de cámaras de color, ¿cierto? Cámara infrarroja, en otras industrias ha sido muy, pero muy aplicado, y le ha entregado un valor al producto y al proceso de forma muy, muy específica, como en el caso de la siderurgia, que la integración de estas técnicas ópticas en el uso de la información espectral o en el uso de la información de radiación a alta temperatura ha entregado una eficiencia, o ha mejorado la eficiencia del proceso de forma exponencial. Por lo tanto, de alguna u otra forma, esa traslación de la aplicación en el proceso siderúrgico puede aplicarse al proceso de combustión de cobre. ¿Ya? Toda partícula que está, o todo concentrado, o toda sustancia que está expuesta a altas temperaturas, ¿cierta? Puede emitir radiación, ¿cierto? Y esto se puede traducir en un espectro de emisión, ¿cierto? Un espectro, en este caso, de combustión, ¿ya? Que nos puede entregar o tiene codificada mucha información, tanto una información de energía, ¿cierto? E incluso, disculpen, una información molecular, ¿cierto? Que incluso nos podría dar información de elementos o moléculas que puedan estar participando en este proceso físico-químico al interior de algún reactor, ¿cierto? A altas temperaturas. Y por último, ¿cierto? Está la quimiometría, ¿cierto? Que decidimos aplicar en este desarrollo, ¿cierto? Y en este uso de técnica óptica en un horno de fusión flex, ¿cierto? Que es muy utilizada, ¿cierto? En procesos químicos, ¿cierto? En donde se quiera identificar alguna característica especial, ¿ya? Permite evaluar estadísticamente, estadística de forma descriptiva y de inferencia, ¿cierto? A través de procesamiento de señales, la información espectral, ¿cierto? Que está codificada en estas reacciones químicas, ¿cierto? Que puedan estar ocurriendo, ¿ya? Entonces, gracias a la quimiometría, ¿cierto? Y gracias a la aplicación de ciertas técnicas matemáticas, ¿cierto? De estadística descriptiva, es que se puedan identificar solamente por la información espectral, se pueden identificar sustancias que se comportan de forma distinta en una misma reacción o en un mismo proceso, ¿ya? Por lo tanto, el uso de la quimiometría, en este caso, en esta tesis, ¿cierto? Fue de mucha ayuda para poder ver si realmente podíamos identificar el comportamiento de diferentes concentrados, de diferentes composiciones, ¿cierto? De minerales, que finalmente es una hipótesis muy válida para poder aplicar estas técnicas quimiométricas a sistemas de alta temperatura, en el caso de combustión de concentrados de cobre, ¿ya? La hipótesis es bien simple. En un principio nos planteamos una hipótesis científica, ¿cierto? En donde es ver si es posible inferir y cuantificar las condiciones físico-químicas del proceso de combustión flash de concentrado sulfurado aplicando técnicas optoelectrónicas, ¿ya? Y luego fue válido, ¿cierto? A partir de esta hipótesis científica validada en el laboratorio, plantearse una hipótesis, disculpen, tecnológica, ¿ya? Donde es
nos planteamos, ¿cierto?, si es posible utilizar estas técnicas optoelectrónicas que nos permitan validar la herramienta para estrategias de control del proceso de fusión flash. O sea, del laboratorio hicimos inmediatamente, claramente con un desarrollo tecnológico, ¿cierto?, y con una validación de laboratorio bien robusta, quisimos pasar a la industria, que finalmente es lo importante para, creo yo, de esta tesis que nos permitió pasar del laboratorio a la validación de cierta forma industrial del sensor óptico que desarrollamos, ¿ya? Los objetivos, ¿cierto? Un objetivo general muy claro, que es la validación del sistema optoelectrónico para el monitoreo o para monitorear el proceso de combustión flash de concentrados de cobre. Los objetivos específicos fueron muchos, pero los principales que me gustaría destacar es, primero, por supuesto, es que se realizaron mediciones espectrales de la combustión de concentrados, tanto a nivel de laboratorio y, por supuesto, fuimos en búsqueda de esta misma combustión en el ambiente industrial, ¿cierto? Relacionar también esta información espectral o esta firma espectral que va dejando, esta huella espectral que va dejando el concentrado cuando combustiona, ¿cierto? Y poder relacionarlo con el proceso físico-químico de oxidación de concentrados de cobre. Y, por supuesto, un objetivo muy, muy importante, que fue lograr la instalación en ambiente industrial, una puesta en marcha y una operación del sistema óptico, ¿cierto?, en condiciones industriales, lo cual en un principio suena complicado, ¿cierto?, pero con mucho trabajo se logró implementar este sistema en un ambiente industrial con todo lo que eso conlleva, ¿ya? Eso es en primera instancia un poco la introducción al tema para que de cierta forma se entienda las dos rutas de trabajo, ¿cierto?, tanto la metodología de laboratorio, ¿cierto?, como la metodología industrial, y de cierta forma para que de alguna forma diludicen o vean a futuro cuáles son los resultados que se buscaron, ¿cierto?, o el análisis que se buscó para encontrar resultados óptimos, ¿cierto?, y congruentes con estas mediciones, ¿ya? La metodología de laboratorio, ¿cierto?, constó de un horno drop tube, ¿cierto?, en donde es posible, a través de un quemador y de una alimentación de concentrado, ¿cierto?, muy, muy específica, ¿cierto?, de más o menos 5 gramos por minuto, se logró combustionar concentrado, ¿cierto? O sea, se logró alimentar concentrado de cobre, ¿cierto?, logrando en diferentes condiciones de concentración de oxígeno, ¿cierto?, en el aire de combustión, desarrollar una llama para luego medir de forma óptica, a través de un sensor, a través de una sonda especializada de alta temperatura, medir el espectro de combustión del concentrado, ¿ya? Este sistema óptico, ¿cierto?, integrado con un sistema metalúrgico, como es lograr la temperatura necesaria de combustión, finalmente se puede resumir en que el proceso de combustión, a través de un sensado, ¿cierto?, a través de un sistema de sensado en donde se implica fibra óptica y un espectrómetro, ¿cierto?, se quiere de cierta forma captar el espectro de combustión, calibrarlo, ¿cierto?, preprocesarlo y de cierta forma modelar y analizar lo que nos puede llevar, ¿cierto?, a finales, ¿cierto?, en un sistema industrial, monitorear el sistema de combustión de concentrado, en particular en este caso de esta tesis, en el quemador de un horno flash, ¿ya? Los pasos de esta metodología, ¿cierto?, fue, primero, caracterizar las muestras, ¿cierto?, de 3 concentrados industriales, ¿cierto? Se quemaron, se combustionaron 3 concentrados industriales a ciertas condiciones, con ciertas concentraciones de oxígeno en el aire de combustión, y se vieron dos caminos de evaluación, ¿cierto? Una espectral, ¿cierto?, de cierta forma para buscar este espectro de combustión y buscar y codificar la información muy rica, la información química que tiene este espectro de combustión de concentrados de cobre, y la evaluación metalúrgica, que de alguna forma nos va a servir para validar este sensor, al menos en este caso, al menos en el laboratorio, ¿ya? La evaluación espectral, ¿cierto?, buscó, primero, captar los espectros de radiación, ¿cierto?, para tener dos parámetros radiométricos, ¿cierto? El primero es la radiación total, que dicta
y da información de la energía, en este caso de la llama que se está formando en este quemador de laboratorio, y una temperatura de llama que al final del día queremos validarla con la evaluación metalúrgica que nos permitirá determinar una temperatura a través del balance de materia y energía, ¿ya? Ese balance, por supuesto, se trabajó teniendo la caracterización química de las calcinas, tanto de los concentrados, ¿cierto?, y de las calcinas. Se planteó un balance de materia y energía y se logró calcular la temperatura de llama, ¿ya? Estas dos temperaturas son bien importantes porque nos ayudó, o pensamos nosotros que nos van a ayudar a validar este sensor optoelectrónico. El procedimiento experimental de la etapa de laboratorio, ¿cierto?, es una alimentación, ¿cierto?, de 3 tipos de concentrados diferentes unos con otros, al menos en los minerales típicos que podemos encontrar en los concentrados de cobre, y se hicieron combustionar, ¿cierto?, en esta torre de reacción, una llama, ¿cierto?, a través de que se hizo reaccionar con oxígeno a diferentes concentraciones, como bien les decía antes, y se logró captar esta calcina o este producto, ¿cierto?, para poder de cierta forma cerrar el balance de masa y luego llegar al balance de energía. Ya se hizo una caracterización completa del sistema de reacción, ¿ya? Y el balance de masa, por supuesto, se llevó en un volumen de control que está directamente relacionado, ¿cierto?, a la llama que se forma en este quemador de laboratorio. Por supuesto, se planteó el balance de materia-energía, ¿cierto?, acoplado para poder determinar esta temperatura pseudo-adiabática del sistema y determinar esta temperatura de llama, para poder validarla con esa temperatura radiométrica que estamos calculando solamente a través de la información espectral de la combustión de los concentrados, ¿cierto? Y para eso se plantearon las reacciones, ¿cierto?, en función del producto, de los productos que se generaron en cada combustión a diferentes concentraciones, para determinar el grado de avance de las reacciones para cada concentración de oxígeno, ya permitiendo de cierta forma tener un balance de materia-energía acoplado, robusto y completo de las reacciones que están ocurriendo al interior de este horno drop tube de laboratorio. Y en segunda instancia, como les decía, se determinó la temperatura radiométrica a través de esta ecuación que nos relaciona la emisión, ¿cierto?, la radiación que están emitiendo las partículas cuando combustionan o cuando reaccionan, disculpen, con oxígeno en este sistema de laboratorio. Y este espectro, ¿cierto?, este espectro de combustión nos ayudó a determinar la temperatura radiométrica que fue solamente determinada gracias a la información espectral y no a la información del balance de materia y energía, ¿ya? Entonces, los resultados para poder llegar a esta validación entre del sistema optoelectrónico acoplado con este sistema metalúrgico, ¿cierto?, de laboratorio, se pueden dividir en dos, ¿cierto? El primer resultado es lo que dicta únicamente la medición, la evaluación radiométrica del sistema, ¿cierto? En donde se pudo medir la temperatura, ¿cierto?, de cada concentrado, la radiación total o la energía emitida por cada concentrado con las diferentes concentraciones de oxígeno con las cuales se hizo reaccionar, y el análisis quimiométrico, ¿cierto?, aplicando ciertas técnicas multivariables que nos permitieron quizá identificar solamente por la información espectral, como les digo en este resultado 1, alguna diferencia en este tipo de concentrado, ¿ya? Entonces, por un lado, la temperatura se condice muy bien en función del tipo de concentrado que se está alimentando, ¿cierto? En donde tenemos un concentrado, en este caso, a una alta concentración de oxígeno, ¿cierto? El concentrado A y a una alta cantidad de pirita, en donde genera mucha temperatura, comparado, por ejemplo, con un concentrado B, que fue muy bajo en pirita, a una menor concentración de oxígeno, ¿ya? En el caso de la radiación,
esta emisión de energía, ¿cierto? Esta energía total que emite esta llama que se está desarrollando en el quemador, ¿cierto? También nos entregó alguna visión de la robustez que pueda tener este sistema en etapas de medición industrial, ¿cierto? En donde un concentrado de agua, como les decía, de alto contenido en pirita, ¿cierto? Es muy diferente energéticamente, ¿cierto? O tiene una radiación total muy diferente a un concentrado B, ¿cierto? Que es muy bajo en pirita, lo cual químicamente es algo que nosotros sabemos y que lo estamos viendo solamente con la información espectral de la combustión. Y en el caso de la quimiometría, ¿cierto? De la aplicación de técnicas quimiométricas, resultó aún más interesante, ¿ya? Se logró solamente con la información espectral, o sea, tomando estos espectros calibrados, ¿cierto? Se logró identificar y clusterizar los diferentes concentrados únicamente con la información espectral que ellos tenían codificada en la radiación total que están emitiendo, ¿ya? En este espectro de emisión, ¿ya? Entonces, como pueden ver, un concentrado A se diferencia de muy buena forma con un concentrado C. Y como mostré anteriormente, son muy diferentes en cuanto a su composición química, ¿ya? Por lo tanto, uno podría esperar también que se comportaran de forma distinta en el quemador. Y por lo tanto, de cierta forma, deberíamos poder identificarlo, o identificar esta combustión, estos espectros de combustión que deberían ser diferentes. La información espectral debería ser diferente, lo cual este análisis quimiométrico, esta aplicación de análisis multivariable, lo mostró, ¿ya? Mostró esta clusterización de estos diferentes concentrados. Incluso se lograron ver emisiones, ¿cierto? Perfiles o huellas espectrales de diferentes compuestos, como en el caso acá que se puede ver una emisión del compuesto óxido de fierro, ¿cierto? El feo, augustita, ¿cierto? Que es muy comparable con algunos estudios que están, algunos estudios de investigación que se encontraron que se vieron en este desarrollo de tesis, ¿ya? Lo mismo pasa con los óxidos de cobre, también se logró identificar el perfil, esta huella espectral de esta molécula, ¿ya? Lo cual puede ser muy interesante, ¿cierto?, para la operación, ¿ya? El resultado 2, ¿cierto?, es básicamente el balance de energía, ¿cierto?, que se aplicó sobre este volumen de control, que es la llama en el concentrado, en donde se realizó el balance de energía acoplado al balance de materia, y se lograron resultados que a priori están muy relacionados a la operación, en donde un concentrado A con mayor carga energética tiene mucho más temperatura que un concentrado C, que en este caso tiene una carga o un contenido energético mucho menor, ¿ya? Y por último, estos dos resultados se unieron, ¿cierto?, para validar esta técnica y este sensor óptico en un sistema de laboratorio, y para hacer eso se compararon tanto la temperatura radiométrica como la temperatura calculada. Y como pueden ver, ¿cierto?, existe un ajuste muy preciso entre la temperatura calculada a través del balance con la temperatura radiométrica, que única y exclusivamente se calcula a través del espectro de emisión de los concentrados, ¿ya? Por lo tanto, esto motivó para decir, primero, para validar este sensor, esta técnica de medición, y decir, ¿por qué no ir a la planta industrial para ver qué podría pasar, ¿ya? Por eso que se planteó la segunda metodología, ¿cierto?, la segunda ruta de desarrollo o de investigación, que fue la de planta industrial, ¿ya? En este caso, se logró medir con este sistema integrado, el mismo, tal cual, de laboratorio, ¿cierto?, sensor, espectrómetro y un sistema de adquisición de datos, ¿cierto?, en la planta de Aurubi, ¿cierto?, en Bulgaria, ¿ya? La cual tiene en operación un All Flash de una capacidad de tratamiento de 240 toneladas hora, ¿ya? Y se pudo, como les decía, instalar este sensor en Aurubis, Bulgaria, ¿cierto? Y se trabajó al menos, un trabajo continuo de un mes de data espectral y de data operacional, ¿ya? El sensor que se instaló se instalaron dos sistemas de sensado, o sea, dos flowchats de cierta forma de sensado. Uno
en el centro del quemador de concentrado, ¿ya? Concéntrico, ¿cierto?, al quemador, y otro en una zona lateral, que de cierta forma miraba de forma, por decirlo de forma, en un perfil transversal hacia la llama, ¿ya? Entonces, por lo tanto, teníamos una visión desde arriba de la llama, desde el centro de la llama, y una visión de la llama en su volumen de desarrollo, ¿ya? Estas fibras ópticas, ¿cierto?, al igual que en el sistema de laboratorio, se conectaron a un espectrómetro y se unió a un software de adquisición desarrollado en una plataforma específica, ¿cierto?, en donde nosotros podemos visualizar los espectros no calibrados y calibrados de la combustión, del concentrado que se está combustionando en ese momento, ¿cierto? Y a la vez se logró, gracias al trabajo interno con la fundición, se logró llevar esto a la sala de control para que de cierta forma los operadores pudieran ver el monitoreo que se estaba teniendo con este sensor, ¿ya? Los parámetros radiométricos que se obtuvieron, ¿cierto?, o que se midieron, fueron los mismos que el laboratorio. La temperatura, ¿cierto?, de la llama, que anduvo muy cerca a temperaturas congruentes, ¿cierto?, con una llama de concentrado de cobre, ¿cierto?, en promedio 1600, 1500 grados Celsius, ¿cierto? Y también se midió la radiación total, tiempo a tiempo en la operación. Ya ahora no solamente tenemos una fotografía acotada como la teníamos en el laboratorio, ahora tenemos una llama completamente desarrollada en donde se está midiendo minuto a minuto, en este caso segundo a segundo, como fue codificado la adquisición de datos, segundo a segundo, la energía que está emitiendo la llama de concentrado en el quemador del horno flash, ¿ya? Aquí algunas fotos en donde están los setups, ¿cierto?, de instalación, el setup lateral que está cerca de 2 metros en línea recta del quemador, ¿cierto?, y con una visión de más o menos 30 grados hacia la llama, y aquí se puede observar la instalación en el quemador de forma central. Este sistema integrado, ¿cierto?, como les decía, se logró tener una adquisición, ¿cierto?, que nos permitía, de cierta forma, modular la adquisición de datos para ir obteniendo datos robustos del concentrado que se estaba combustionando en ese momento, y que se midió tanto temperatura, y fuimos viendo la dinámica de la temperatura, y se fue observando también la dinámica de la radiación, y también la dinámica o el comportamiento del espectro de combustión. Y como les decía, también se logró instalar el software, ¿cierto?, en la sala de control, lo cual fue extremadamente bueno lograrlo, porque de cierta forma los operadores en esta fundición de Bulgaria lograron ver o pudieron ver que esto realmente funciona, ¿ya? Porque estaban observando el comportamiento de la temperatura, ¿cierto?, el comportamiento de la radiación, y pudieron cambiar ciertas variables de proceso, como por ejemplo el volumen o el flujo de oxígeno que se estaba inyectando, y pudieron ver ciertos cambios, o sea, pudieron ver que la sonda respondía a esos cambios, y respondía de buena forma, ¿ya? Una disminución, que me tocó a mí verlo, una disminución de oxígeno respondió a una disminución de temperatura de la llama del quemador, de radiométrica, ¿cierto?, y una disminución de la energía liberada por la llama en ese instante en que se hizo ese flip entre un flujo de oxígeno y otro, ¿ya? Entonces esto nos ayudó mucho a entrar en la mente del operador y decirle a ellos que esto realmente funciona, ¿ya? El análisis, ¿cierto?, de este raw data, ¿cierto?, en un inicio fue bien caótico, entre comillas, ¿ya? ¿Por qué? Porque se tenía una data espectral, ¿cierto?, gigante, ¿cierto? Piensen que estábamos obteniendo espectros cada 3 segundos, ¿cierto? O sea, teníamos un espectro de emisión, ¿cierto?, cada 3 segundos del proceso, y aparte teníamos una data del PI System, ¿cierto?, gigante durante un mes de medición, ¿ya? Entonces, esta correlación que queríamos hacer entre la data espectral, tanto de la radiación total y la temperatura radiométrica, ¿cierto?, que se obtenía a partir del espectro de emisión, y las variables de proceso, ¿cierto?,
o los parámetros de control pertinentes, ¿cierto?, para el análisis, fue al principio caótico porque se tenía mucho dato y había que hacer un preanálisis en cuanto a qué datos utilizar para realizar un análisis congruente y robusto, ¿ya? Después de eso, ¿cierto?, después del procesamiento del dato, se logró analizar se dio la visión, ¿cierto?, de analizar cuatro vías de resultados, ¿cierto? La dinámica del proceso, ¿ya?, a partir única y exclusivamente del análisis espectral, ¿cierto? Porque, como ya vimos en el laboratorio, la radiación total y la temperatura de la llama, algo nos está diciendo del proceso, algo nos dice porque nos da información, ¿cierto? El análisis de esta misma radiación total, ¿cierto?, sobre parámetros de control, como por ejemplo la ley de cobre o el contenido de magnetita en la escoria, el análisis multivariable, ¿cierto?, específicamente para ver si podíamos identificar la carga que se estaba alimentando al reactor en ese instante, ¿cierto?, de medición. Y también la aplicación de un modelo, ¿cierto?, matemático en donde la radiación total, la temperatura radiométrica y las variables de proceso fueron importantes para poder estimar parámetros de calidad, como son la ley de cobre y el contenido de magnetita en la escoria, ¿ya? Entonces, eso fueron la metodología industrial, ¿cierto? Y todo lo que se instaló, todo este sistema robusto, ¿cierto?, que permitió medir durante 24 horas, durante 24 horas de proceso, durante casi un mes de mediciones industriales. Entonces, ahora los resultados, ¿ya? Los resultados de la aplicación industrial. En primera instancia, como les decía, fue solamente tomar la información espectral, ¿cierto? A ver, ¿qué nos decía el seguimiento de la radiación total, ¿ya? ¿Qué nos entregó el seguimiento de esta radiación total? Que teníamos emisión, ¿cierto?, de energía cada 3 segundos, ¿ya? Nos mostró que de cierta forma la llama, entre comillas, tiene vida, ¿ya? Se mueve, se desarrolla, se hace flip, ¿ya? Se cambia mucho su posición, quizá, en el quemador, ¿ya? Entonces, esta dinámica de la radiación, como vemos acá, en el tiempo, nos llevó a observar, ¿cierto?, que muchas veces existe una disminución en la señal de radiación, ¿ya? Esta disminución se vio durante 24 horas, ¿cierto?, en muchos instantes de tiempo de la operación, y tenía la particularidad de comenzar, ¿cierto?, a disminuir, y de un momento a otro, al menos en algunos casos segundos, en algunos casos minutos, ¿cierto?, volver a activarse, ¿cierto?, y volver a tener una radiación, entre comillas, con estándares de una llama, ¿ya? Entonces, esto de cierta forma nos deslumbró para decir, ¿qué le está pasando a la llama? La radiación total está viendo algo, está viendo disminuciones de energía, que puede ser, porque quizás la llama no ve en completo desarrollo, el sensor, el sensor, la sonda, no ve la llama en su completo desarrollo. ¿Por qué? Porque quizás se desarrolló alguna distancia alejada del quemador, quizás se desarrolló hacia el lado del quemador, tuvo algún flip, ¿cierto? Y por lo tanto, el field of view, ¿cierto?, del sensor no es capaz de ver a la llama en su total expresión, o simplemente quizás hubieron momentos de no ignición, en donde la llama por instantes no quema el concentrado y el concentrado no se combustiona, y por lo tanto la llama no se desarrolla, ¿ya? Entonces, con este análisis de esa dinámica, se planteó un parámetro de inestabilidad, ¿ya? Que nos indica una combustión deficiente, ¿ya? Y como podemos observar, ¿cierto?, en campañas diferentes, ¿cierto?, en días diferentes de medición, que por ejemplo, aquí tenemos un 7 de agosto, ¿cierto?, y un 9 de agosto, o sea, dos días muy, muy diferentes, podemos observar que el seguimiento de esta dinámica y este cálculo de la última hora de la calidad de combustión, ¿cierto?, en el día 7 se va a observar que fue muy inestable, ¿cierto?, en donde se pudieron ver una combustión, entonces una combustión de 100%, ¿cierto?, 100%, en donde la radiación se mantuvo de forma estable y no tuvo esas disminuciones, pero también se pudieron observar instantes en donde existieron estas disminuciones por muy largo o muchas veces repetidas en el tiempo del proceso de estas 24 horas, ¿cierto?, y hubo una combustión, al parecer, deficiente, ¿ya? No en el caso del día 9, que, como pueden observar,
en casi la totalidad del día, la radiación se mantuvo en los estándares, del umbral correcto, ¿cierto?, de radiación, y no hubieron eventos significativos de disminución de esta señal. Y en segunda instancia, como también desarrollamos la línea del análisis sobre la radiación, también se analizó la temperatura radiométrica de la llama que se está midiendo a partir de los espectros de combustión, y se trató de comparar con la temperatura de las diferentes fases, ¿cierto?, como son de la escoria y de la mata, ¿cierto?, que son, lamentablemente, en operación son temperaturas discretas de medición, y también con la temperatura de la caldera, ¿ya?, de los gases que ingresan a la caldera de la caldera de gases del horno de fusión flash, ¿ya?, de esta máquina de fusión, ¿ya?, en donde se puede observar que esta dinámica de la llama radiométrica, ¿cierto?, se relaciona de muy buena forma con las temperaturas de las tres fases, ¿ya?, principalmente con la temperatura del gas, ¿ya? Entonces, esto también valida la robustez de la medición y la validez que pueda tener el seguimiento de la temperatura radiométrica, ¿cierto?, quizás con la temperatura de los gases que podrían llegar a ayudar que podrían llegar a ayudar al control de la operación, ¿ya? Porque sabemos que el control de la temperatura de los gases en la torre o en la caldera, ¿cierto?, es muy importante para controlar ciertas condiciones de la operación del reactor de fusión flash, ¿ya? Como resultado 3, ¿cierto?, como les contaba también, este mismo coeficiente este parámetro de combustión deficiente, se buscó ver si esto afectaba, ¿cierto?, estas diferentes disminuciones o aumentos de la señal de radiación, ¿cierto?, se afectaban los parámetros de control, ¿ya?, principalmente en la ley de cobre, ¿ya?, donde en algunos días, ¿cierto?, en este caso como ejemplo de análisis, ¿cierto?, se pudieron observar que mayores eventos de combustión deficiente, o sea, que en un día hubieron más situaciones en donde la señal de radiación disminuyó, condice con una desviación, en algunos casos de 3 puntos, ¿cierto?, de la ley de cobre, que se está obteniendo en ese análisis en particular. ¿Ya? Aquí se tomaron los espectros, ¿cierto?, para cada punto se tomaron los espectros que de alguna forma están relacionados con la ley, con la descarga de mate que se está analizando, ¿ya? Igual, pues, de cierta forma, es muy importante saber que si controlamos esta combustión deficiente, ¿cierto?, si controlamos esta llama, ¿cierto?, y la mantenemos en órdenes de emisión de energía y de combustión, ¿cierto?, en parámetros, en umbrales coherentes, ¿cierto?, o eficientes del proceso, mejor dicho, podemos, de cierta forma, mejorar ciertos parámetros de control, ¿ya? Y eso nos puede ayudar también nos ayudaría, ¿cierto?, a la eficiencia del proceso, ¿ya? Lo mismo sucede en el caso, esto fue un análisis mensual del contenido, bien digo, de magnetita en la escoria. Resultado 4, como les decía también, como se tenía la radiación, ¿cierto?, que es un parámetro radiométrico, al igual que la temperatura que se midió, se quiso, de cierta forma, mezclar con parámetros con variables de proceso, ¿ya?, tales importantes, ¿cierto?, tales como la tasa de alimentación, ¿cierto?, la inyección de oxígeno, el consumo de polvo esos tres, perdón. Y eso, unirlo, ¿cierto?, en un modelo, ¿cierto?, ajustarlo a algún modelo para ver el comportamiento o la respuesta que puedan tener estas variables, ¿cierto?, predictoras en parámetros de calidad, ¿cierto?, parámetros importantes para medir la calidad y la eficiencia del proceso, como son el contenido de magnetita y la ley de mate, ¿cierto?, la ley de cobre en el mate, ¿ya? Entonces, en este caso en particular de la tesis, se han seguido probando otros modelos, pero en el caso particular de la tesis, se trabajó con un modelo de mínimos cuadrados, ¿cierto?, ordinario, única y exclusivamente siguiendo la correlación de Pearson, ¿cierto?, que se eligieron estas variables predictoras, ¿cierto?, y esta unión entre variables radiométricas y variables de proceso, ¿ya?, para ver la respuesta de este modelo frente a parámetros de control, ¿ya? En el caso de la ley de cobre,
¿cierto? Se tuvo una medición mensual de cerca de 180 puntos, o un poquito más, entre 180 y 190 puntos de cobre en la escoria, y se aplicó este modelo de mínimos cuadrados, ¿ya? Donde ustedes pueden ver una correlación importante entre lo que indica el modelo, ¿cierto? Lo que es determinado a través del modelo y lo que es realmente la medición discreta también de este cobre, de este contenido de cobre en el mate, ¿ya? Entonces, de alguna forma, se entrenó el modelo con algunos datos de ley de cobre, ¿cierto? Y luego se validó, ¿ya? Como pueden ver, la predicción del modelo está relativamente cerca, por ahora, con algunos errores, ¿cierto? De 3, 4%, ¿cierto? De la ley real, ¿ya? Pero aún así, única y exclusivamente con un modelo de mínimos cuadrados ordinario, ya que es uno de los modelos más simples de evaluar, podemos lograr una predicción relativamente cercana al contenido de cobre real que se está midiendo discretamente en el mate, ¿ya? En el caso de la ley del contenido, perdón, de magnetita de la escoria, lo mismo, ¿ya? Se tomaron todas las leyes todo el contenido, todas las mediciones químicas, ¿cierto?, de magnetita en la escoria, ¿cierto? Se entrenó el modelo de mínimos cuadrados y se buscó también entrenar después el contenido de magnetita, ¿ya? Y por último, ¿cierto?, el resultado 5, que a mi parecer, al igual que el resultado de la dinámica del proceso, del seguimiento de la reacción, uno de los resultados más importantes es que tenemos este análisis quimiométrico, al igual que lo que hicimos en el laboratorio, ¿ya? En donde en una primera instancia, con días distintos de operación, concentrados distintos, ¿cierto?, y diferentes en tiempo de alimentación unos con otros, se hizo un análisis PSA, ¿cierto?, para identificar las características espectrales de los concentrados que estaban combustionando en ese momento, y a partir del espectro de emisión, ver si se podían clusterizar y diferenciar. Y en un análisis inicial se logró, ¿ya? Se logró clusterizar y observar que la información espectral de un concentrado con una razón azufre-cobre de 0,94 se diferencia, ¿ya? O por lo tanto se comporta distinto en un horno, ¿cierto?, que un concentrado que tenga una razón de azufre-cobre, perdón, de 1, ¿ya? Entonces, esto nos llevó a pensar de que si aplicamos esto tiempo a tiempo, ¿cierto?, podríamos quizás lograr la identificación de la carga que se está alimentando al quemador, ¿ya? Entonces, para eso, las diferentes campañas, en este caso se eligieron las campañas que de cierta forma tenían la información o la medición fue estable durante 24 horas, ¿cierto? Y se aplicó este análisis, multivariable sobre los espectros, ¿cierto? Sobre los espectros que estaba captando la sonda, ¿ya? Y se puede observar, en este caso, por ejemplo, en la operación del horno de Arubis tenía 4 transiciones, ¿cierto? Tenía 5 concentrados alimentados en las 24 horas, ¿cierto?, que químicamente se ven muy iguales, pero quizás en su comportamiento al combustionar, ¿cierto?, y por lo tanto la información espectral que están entregando son muy diferentes, ¿ya? Y de buena forma se pudieron diferenciar, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, la BLEN 1 se pudo clusterizar y diferenciar de la BLEN 2, ¿ya? La BLEN 2, ¿cierto?, se pudo también diferenciar a través de su información espectral, se diferenció de muy buena forma, en este caso, de la BLEN 3, ¿ya? Entonces, como les decía, esto nos llevó a pensar y decir, veamos si podemos identificar la transición de la carga, que es una cosa, puede ser un tema muy importante para el control del proceso, ¿ya? Porque finalmente todas las variables de operación, como por ejemplo la inyección de oxígeno, están de cierta forma relacionadas a qué concentrado están alimentando, ¿ya? Es muy diferente combustionar un concentrado con un gran contenido de pirita y un concentrado que venga con un contenido de pirita un poco menor, ¿ya?
y las variables se ajustan para poder controlar el proceso y para mantener la ley de cobre de alguna u otra forma estable en el proceso, ¿ya? Entonces, como les decía, eso nos llevó a pensar en un tiempo de transición de una carga a otra, ¿ya? En donde se identificó la transición de carga, ¿cierto? De mezcla 1 a mezcla 2, o de mezcla 2 a mezcla 3, de mezcla 4 a mezcla 5, ¿cierto? Se identificó este punto y se tomaron los espectros que realmente corresponden a la mezcla 1 y los espectros que realmente corresponden a la mezcla 2. ¿Ya? Todo esto gracias a que teníamos la información de transición, ¿cierto? De la operación, ¿cierto? A través del sistema PI, ¿cierto? De las variables del proceso, ¿ya? Y a través de este análisis especial, del análisis de espectro, se puede observar que si bien la operación, ¿cierto? El operario identifica la transición a las 8 de la mañana, ¿cierto? Recién la transición de un concentrado a otro, en este caso de Blend 1 a Blend 2, comienza a las 8:10 minutos, ¿ya? O sea, 10 minutos después que el operador identifica, producto del estudio, ¿cierto? De la carga de la tolva de concentrado, que identifica cuándo va a haber una transición de un concentrado a otro. Esto sucede 10 minutos después que comienza recién a quemarse, entre comillas, ¿cierto? A combustionar el concentrado 2, ¿ya? O sea, estamos hablando de un desfase de al menos de 15 a 6 minutos que puede durar esta transición. En este caso, para no esperar que termine el video, en este caso tenemos que la transición duró cerca de 8 minutos, ¿ya? Y eso se hizo, aquí hay un ejemplo de esos análisis de transición, donde podemos observar al menos comienzos de transición de 14, 20, hasta 26 minutos en algunas campañas, ¿ya? Todas estas campañas de análisis en donde los espectros fueron, entre comillas, buenos espectros, ¿cierto? De muy buena señal y estables en el tiempo. Y como resultado 6, más que nada un poco para también validar lo hecho en laboratorio y validar este sensor, aparte de los resultados anteriores, es que se buscó también hacer un balance de energía sobre el reactor, ¿cierto? Bien acotado, ¿cierto? Y bien no tan complejo, ¿cierto? Producto de los datos que se tenían del proceso, ya principalmente datos químicos, ¿cierto? Y muy poco datos de flujo o de cantidades, ¿cierto? De las descargas, ¿cierto? De los NOFET, principalmente en el gas, ¿cierto? Y en las descargas de escoria y de mata. Y se realizó un ajuste, ¿cierto? De curvas, en donde se puede observar una correcta correlación entre la temperatura radiométrica, en este caso en verde, y la temperatura calculada y determinada a través de este balance de energía o pseudo balance energético en el reactor, ¿ya? Lo que podría a priori en un trabajo futuro ajustar, ¿cierto?, el balance de energía de buena forma en el reactor y poder seguir la temperatura real de la llama. Por último, las conclusiones generales que se pudieron lograr y como valga la redundancia, concluir de muy buena forma, principalmente por lo realizado en ambiente industrial, ¿cierto? En donde de forma general el sistema respondió de muy buena forma a las condiciones extremas que se dan en un proceso de este tipo, ¿cierto? En un horno de fusión flash, ¿cierto? Es que la detección de evento de combustión deficiente en el quemador puede entregar, ¿cierto?, el déficit térmico en la torre de reacción. O también entregar el control, ¿cierto?, identificar, ¿cierto?, la generación de polvo en el reactor, ¿ya? En el caso de la detección de cambios de carga, ¿cierto?, que puede ser muy efectiva, ¿cierto?, para poder cambiar las variables de operación, ¿cierto?, y ajustar el sistema oportunamente, ¿cierto?, no 10, 20 o, no sé, 30 minutos después, aunque en operación eso no sucede, y eso llevarlo, ¿cierto?, a que se pueda ajustar
de buena forma, perdón, se pueda controlar de forma más eficiente la ley de cobre objetivo del proceso, ¿ya? Y en el caso de la temperatura en línea, ¿cierto? Que hoy no se mide, ¿cierto? La temperatura del horno flash, de la llama del horno flash, hoy no se mide, ¿ya? No es una medición que se hace en operación. Puede llevar a ajustar también oportunamente la variable de operación, ¿cierto? Y por lo tanto, mejorar la calidad de combustión, ¿ya? Y eso, sin lugar a dudas, a mi entender, podría mejorar de muy buena forma la eficiencia del proceso. Y bueno, para terminar, uno puede llegar a pensar en dónde queda todo esto, ¿cierto? En dónde queda este desarrollo que se convirtió en una tesis, ¿cierto? Pero ¿para dónde va, ¿cierto? ¿Cuál es la mirada de futuro de este tipo de sensores y la aplicación real en ambiente industrial, ¿ya? Entonces, para comentarles un poquitito, ya un poco de propaganda, entre comillas, es que la Universidad de Concepción, ¿cierto? De cierta forma, con la experiencia que han tenido a través de estas investigaciones, que no solamente ha sido la mía, sino que se han realizado mucho más relacionadas a la medición de combustión, ¿cierto? De concentrados de cobre en un horno fusión flash y en algunos otros equipos del proceso, ¿cierto? Es que se logró crear, ¿cierto? O se creó una empresa de base científico-tecnológica que va a permitir explotar comercialmente estos resultados y muchos más, y muchos otros, y de investigación y desarrollo, ¿ya? La empresa que se denomina Radiometric Sensing Solution of Mining, ¿cierto? Apoyada por APTA, ¿cierto? Y por un QODEC, ¿cierto? Tiene la visión, ¿cierto? De ser una empresa o un proveedor, ¿cierto? O quiere posicionarse como un proveedor de clase mundial en la venta y en el empaquetamiento de estos sistemas instalados en las fundiciones, ¿cierto? No solo en el horno flash, sino que también en un horno de conversión, por ejemplo, o en un horno de refino, ¿ya? Es por eso que plantea en un inicio un roadmap bien, no sé cómo decirlo, bien ambicioso, ¿cierto? Que muestra o quiere desarrollar 3 familias de sensores, ¿cierto? El primero, o la primera familia, que está muy relacionada a este desarrollo, esta aplicación de sensores ópticos en esta tesis, ¿cierto? Son precisamente los sensores, optoelectrónicos para las fundiciones, ¿ya? Esto está ahí a 2 pasos de poder ser un sensor que se esté utilizando continuamente en una fundición, ¿ya? La familia 2, ¿cierto? Es a través de cámaras espectrales, ¿cierto? De sistemas hiperespectrales, o sea, ya mirar, ¿cierto? No solamente observar observar una curva de combustión, ¿ya? O de emisión, sino que observar realmente el fundido, observar realmente la llama, quizás, es que se plantea esta familia 2 empaquetada de sensores, ¿cierto? Para procesos de la metalurgia extractiva, principalmente en hornos de refino y en hornos de conversión, ¿ya? Y la familia 3, que es algo más ambicioso y mucho más futuro, que está relacionada a sensores ópticos para la medición medioambiental, ¿cierto? De gases en la minería, ¿ya? Que por supuesto está muy relacionado a la fundición, ¿ya? El camino del mercado, ¿cierto? Este go-market, ¿cierto? Plantea, ¿cierto? 5 familias de sensores, ¿ya? El sensor óptico, ¿cierto? Para medir temperatura y analizar combustión en una función flash. Sensor óptico de medición de temperatura y porcentaje de cobre, muy importante para los hornos de baño, ¿cierto? Y los convertidores Peter-Smith, ¿cierto? Los convertidores de conversión, ¿cierto? Sensor óptico para determinar el término de la etapa de soplado de cobre en conversión. El cuarto sensor, ¿cierto? Se quiere generar un sensor óptico para el control de la desulfurización en la etapa de refino, el cobre blister, ¿cierto? Y como quinta familia o quinto producto empaquetado, ¿cierto? Para llegar e instalar en una fundición un pirómetro autocalibrable, ¿ya? El producto 1 y 2 está en una variación industrial muy potente en un inicio en Aurubis, Bulgaria, ¿cierto? O en Aurubis en general, que ya
con mi trabajo de tesis, y se ha seguido trabajando con ellos hasta el día de hoy, con más información de los espectros de la combustión, con más información de variables de proceso, ¿cierto?, que ha servido para mejorar la calidad del análisis sobre el horno de fusión flat. Ya se tiene una alianza con Atlantic Cooper, ¿cierto?, para una pronta instalación del sensor 1 y 2 en operación en España, ¿cierto? Y en Enami muy pronto también en el horno en el horno de conversión, ¿cierto? En el horno Peter Smith, ¿cierto? Para identificar la finalización del soplado de cobre en el proceso, ¿ya? Y todavía, si bien no están muy empaquetados y muy aterrizados, entre comillas, pero sí se convertirán en productos comerciables, ¿cierto? Están los productos 3, 4 y 5, que por ahora están en una etapa de negociación, ¿cierto?, principalmente con Codelco. El roadmap ambicioso de este año, ¿cierto?, postula crear la empresa, lo cual ya está hecho, ¿cierto?, esta empresa radiométrica o esta espectra de venta de sensores para la minería, ¿cierto? Busca validar el sensor, ¿cierto? O sea, no solamente quedarse con lo que se hizo en Bulgaria, sino que ir a España, instalarse en Enami, instalarse en una función de ventana, ¿cierto? Y empaquetar el producto y final de año venderlo y convertirse, como les decía, esta visión que tiene la empresa en convertirse en un proveedor tecnológico, ¿cierto?, de este tipo de sensores o para toda la cadena de valor de la minería y principalmente de las fundiciones en Chile, ¿ya? Para terminar, ¿cierto?, el equipo de trabajo, ¿cierto?, un equipo experto, ¿cierto?, que al menos a muchos con más de 30 años en procesos de fundición y en aplicación de sensores en distintos ámbitos de otro tipo de operaciones, ¿cierto?, no solamente en fundiciones. Destacar al profesor Roberto Parra, con el profesor Sergio Torres, ¿cierto?, que son los líderes de este proyecto, y un equipo técnico en donde yo soy parte, ¿cierto?, y me siento muy a gusto de participar de esta nueva empresa tecnológica creada a través de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Un equipo técnico de vasta experiencia, ¿cierto?, tanto en fundiciones como en procesamiento de señales ópticas, ¿cierto?, de este tipo de procesos. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de mostrar mi trabajo de tesis y de cierta forma mostrar el futuro de estos sensores, ¿cierto?, que a mi parecer darán que hablar en las fundiciones tanto en Chile como en el mundo. Así que, Andrea, te dejo la palabra, no sé si rápido, ¿no? Pero creo que me pasé un poquitito, pero creo que... No importa, tranquilo, estamos bien. Agradezco la oportunidad. Súper. Gracias, Gonzalo, te pasaste muy completa tu presentación, te felicito. Y tenemos nuestras primeras preguntas. Mira, Esteban Cid, voy a dejar de compartir pantalla para que nos veamos mejor nosotros un ratito. Perfecto. Sí. Esteban Cid, muchas gracias por tus preguntas. Tiene 2 preguntas. La primera dice, comparado con sistemas de cámaras IR, ¿qué diferencia tiene? O sea, es que, bueno, el sensor que se aplicó no es una cámara, sino que simplemente es un sensor que logra captar la radiación. Aquí no estamos observando, de cierta forma, en 3D, ni la llama, ni nada por el estilo, ¿ya? Solamente capta la emisión o la radiación que está generando la combustión, la capta y la traduce en esta información finalmente de un parámetro como la radiación o un parámetro como la temperatura, ¿ya? Por supuesto, en ciertas bandas, ¿cierto? El trabajo de laboratorio, antes que mi trabajo de tesis, identificó las bandas de emisión de la combustión de concentrados de cobre, ¿ya? Que estas bandas en este caso son en el visible cercano, o sea, perdón, en el visible y en el infrarrojo cercano. Perfecto, mira, y Esteban también dice, ¿este tipo de sensor es similar a un OPC? No, o sea, busca lo mismo, finalmente busca tecnologizar el proceso, hacerlo más eficiente y incorporar nuevas tecnologías, pero
pero dista mucho de la información que entrega un OPC. Y el tipo de análisis, el OPC viene a analizar los gases de la salida ya del reactor, ¿ya? Si mal no recuerdo, en la caldera, ¿ya? Aquí estamos mirando directamente la llama, en el caso del sensor y de la aplicación que se hizo en mi tesis de posgrado, estamos mirando la llama del quemador, o sea, estamos ahí entre comillas, en el infierno mismo, estamos mirando qué está sucediendo ahí en la química de la combustión, ¿ya? Y qué información podemos sacar de esto para poder canalizarla a un control operacional. Perfecto, muchas gracias Esteban por tus preguntas. También tenemos una pregunta de Pablo Cielsa, que dice: estimado Gonzalo, muy buena presentación. ¿Cuáles son los principales desafíos para el empaquetamiento y escalamiento de la tecnología? Según tu opinión, ¿cuáles son las barreras o paradigmas que deben romperse para encontrar cabida en la industria nacional? Bueno, a la primera pregunta, la veo aquí, Los el desafíos. principal desafío de este empaquetamiento yo creo es poder integrarlo a la fundición y que realmente los operadores, ¿cierto? Y toda la gente que trabaja en fundición lo vea funcionando y diga realmente funciona. Entonces, lo primero es llegar, ¿cierto? Ahí está el primer escollo, ¿cierto? En instalar, y además de instalar, no solamente medir un día o dos, sino que medir un par de meses, un año quizás en operación, y observar todos los problemas y en función de eso, empaquetar el producto y poder escalarlo, ¿ya? Entonces, creo que, como les decía, en este roadmap de este año, ¿cierto?, de esta empresa, lo principal es validarlo, ¿cierto?, y con eso, y eso significa estar en las fundiciones, estar un tiempo, tanto en este caso, por ejemplo, en Bulgaria, no estar un mes, sino que ir un año midiendo, como se está haciendo hasta ahora. En AMI también, que va a instalar un sensor, ¿cierto?, para medir el término como les decía, el término del soplado, ¿cierto? No medir un día, sino que medir 10 días y que se observen que se observe la gran ayuda que puede tener este sensor en la operación, ¿ya? Y en cuanto a las barreras, yo creo que, a mi opinión personal, la gran barrera es que nos crean. Finalmente, esto viene de un laboratorio que, si bien se acerca, pero no lo simula la operación industrial. Entonces es bien difícil decirle a un operador que está ahí día a día, ¿cierto? Y sabe el proceso, ¿cierto? Y sabe cómo funciona, decirle: mira, esta maquinita que es así chiquitita te va a ayudar para controlar el proceso. Entonces, creo yo que es el principal desafío o la principal barrera que hemos tenido hasta ahora, ¿eh? Sin ir más lejos, imagínate, tuvimos que ir a Bulgaria a medir y por ahora tuvimos, ¿cierto?, muchas barreras en Chile para medir este sensor que finalmente el análisis es 100% chileno. Claro. Gracias a Pablo por su pregunta. Mira, Maglio de Bernardi también pregunta: ¿este desarrollo cómo conversa con la tecnología del convertidor teniente? Es que me imagino que esa tecnología del convertidor teniente se referirá a la OPC, ¿no? Porque en función del convertidor conversa muy bien. Pues la idea, por ejemplo, en este caso, en AMI, se va a instalar un sensor, ¿cierto?, en una tobera que va a estar mirando el baño y va a poder observar a través de la información de la emisión, ¿cierto?, del baño al interior del Peter Smith, ¿cierto?, observar el comportamiento de esta emisión cuándo terminar de soplar, ¿ya? Y no solamente eso va a ser por la experiencia del operador, sino que va a tener un apoyo, en este caso, óptico, para decirle: termina en este punto y no terminé 10 minutos después, ¿ya? Entonces, yo creo que conversa muy bien con las tecnologías. Yo creo más una con otra, ya es una opinión personal, al menos, pero hay tecnología que creo yo que, si se da la oportunidad de instalarla en un par de fundiciones, va a conversar muy bien con el operador y va a conversar muy bien con el control del proceso. Y después con la eficiencia, y eso nos lleva también después a la plata también, al dinero. Maglio dice: el frente de llama puede controlar el proceso. El mismo que había puesto en lo de convertidor teniente. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, en Bulgaria tuvimos ahí algunos problemas con medir el volumen de la llama. Entonces, al menos lo que se va a hacer en España es medir de varios puntos la llama, lo cual nos va a entregar una información
mucho más acabada de lo que está sucediendo en el interior del reactor. Mira, Osvaldo Saavedra también dice, hola, muy buena presentación, felicitaciones, todo muy claro. ¿Qué requerimientos de mantención han identificado del equipo que está en el interior del reactor? Formación de acreciones, desgaste de piezas, etcétera. Por ahora, el gran mantenimiento que se tiene que hacer hay un tema ahí con la calibración del equipo en sí, ¿ya? Necesita una calibración in situ y constante, entonces es un tema a ver, pero solucionable. Pero como les decía en la presentación, se logró medir 24 horas sin ningún problema de agresión, ni tampoco un problema de, entre comillas, de visión al interior del reactor. Al principio pensábamos que estas disminuciones era por eso, entonces sacábamos la sonda y queríamos limpiar, igual que nos sucedía en el laboratorio, y observábamos que no era por eso. Entonces ahí vimos que no era un problema en sí del proceso, sino que nos estaba dando ya la información para analizar. Súper. Leandro Meneses nos dice, estimado Gonzalo, felicitaciones por la presentación y la calidad de tu trabajo. Pienso que tiene un gran potencial de uso para el control operacional de un horno flat. ¿Cuál es el avance de las conversaciones para trabajar con Codelco? Me refiero al horno flat de Chuquicamata, pues. Chuta, no sé, yo no soy el el indicado el indicado, yo creo, para responder eso, ¿ah? Puedo dar quizá alguna opinión personal fuera de la empresa, sino de voluntad mía. Simplemente en el punto de un inicio se pensó en trabajar con Chuquicamata, al menos con mi tesis, con la aplicación de este sensor. Ahora yo sé que Codelco está muy interesado, ¿ya? En validar estos sistemas, ¿ya? Pero en un inicio fue complicado, como decía, tuvimos que ir a Bulgaria, pero no fue complicado por creerle o no al sistema, sino que hay temas ahí también burocráticos, papeleo, que en algunas partes son más lentas que otras, no sé. Pero para mí, ideal probarlo en Chile. Yo creo que estos desarrollos creados, en su génesis desarrollados en Chile, creados en Chile, se deberían probar en Chile. No hay para qué ir a probar los relojes, aquí está la tecnología, están los operadores, está la gente capacitada para llevar este tipo de inversión a un final muy exitoso, a mi parecer. Para mí falta voluntad nomás, que creo yo que ahora se está dando perfectamente. Se está dando esa simbiosis y aparte va canalizado con todos estos temas a futuro, como la minería 4.0, el mismo programa de alta ley, que indica que va para allá la cosa. ¿Sí? Porque si no nos movemos en este sentido, nos vamos a quedar, pues, y nos va a seguir ganando o vamos a estar fuera de la acción industrial como éramos antes y vamos a empezar a quedar relegados, y creo yo que es algo que no nos puede ocurrir por la calidad de operación que tenemos y por la calidad de trabajadores que tenemos, en este caso en las fundiciones. Claro que sí. Quiero darle un poco la palabra antes de seguir con las dos preguntas que vienen, a Luis o a David, si quieren comentar algo o preguntar algo ustedes también. Luis, estás silenciado. Activa tu micrófono. Ok, ahí sí, disculpen. Bueno, sumarme a las felicitaciones para Gonzalo. En realidad, el trabajo en una mirada muy innovadora, ¿cierto?, de futuro, y también felicitarlo por lo didáctico de la presentación. Yo creo que en realidad es fácil hablar en difícil, como dicen, pero es bien difícil hablar en fácil, y yo creo que hiciste esta oportunidad la segunda opción. Me surgen un par de preguntas, una ya está parcialmente respondida desde mi mirada de operador. Normalmente estos desarrollos tienen problemas de mantenimiento y de calibración. Entonces me gustaría, si te puedes referir con más detalle, digamos, a conocer cuáles fueron las dificultades que tuvieron, que me imagino que tuvieron, y desde ahí una mirada de cómo resolverla. Tenemos experiencia en las fundiciones chilenas con equipos que no miden lo que mide pero que son instrumentos que están, digamos, instalados muy cerca de la operación y que tienen problemas de mantenimiento, y finalmente a veces dejan de usarse por esa razón, no por las bondades que tengan. Conocido es el caso de los pirómetros Noranda para los convertidores. Y la otra consulta tiene que ver con, te iba a preguntar por la capacidad o el análisis que debería hacerse para identificar si hay algún problema en el quemador, la temperatura o el espectro que esté dando, ¿cierto? Porque pueden haber dos causas que generen esto. Una es la que tú mencionabas y a la que te referiste largamente, que tiene que ver con el cambio en la calidad del concentrado.
pero también pudieron haber algunas causas físicas que canalizan digamos, el concentrado por alguna razón externa, digamos, y pueden engañar al operador, ¿cierto?, en el sentido de tener que tomar decisiones que en realidad no debería tomarlas. Entonces, me gustaría que te refirieras a esos dos aspectos. Claro, tomando la última, ahí quedo más votando. Sí, realmente sería bueno también identificar estas causas o ver el efecto de estas causas físicas, como por ejemplo que sabemos que afecta mucho en el horno flash, que es la granometría, ¿ya? Al menos en el desarrollo de mi tesis no se pudo trabajar, o no se, por cosa de tiempo, no se logró trabajar con el tema de la granometría, pero sí sabemos que es importante porque sí se han hecho trabajos, al menos con minerales puros, en donde la granometría tiene un efecto sobre el espectro y un efecto muy, ¿cómo decirlo?, muy potente para ver si es que estamos viendo un espectro real de la combustión o realmente la granometría afectó tanto de que realmente no estamos viendo nada y aún así se quemó el concentrado. Y con respecto a lo primero, ¿cierto? Yo que estuve en la planta, ¿cierto?, en Bulgaria, la primera dificultad que observamos, que fue la misma que observamos acá, fue, al menos la sonda lateral, el tema de este sensado en cuanto a las posibles agresiones o este polvo que se genera y la cantidad de gases que hay dentro del reactor, pero fue inmediatamente rápido de identificar, ¿cierto? Porque era lo mismo que nos pasaba en el laboratorio, y fue muy rápido de solucionar, y después se pudo medir constantemente. Y en la zona central nunca tuvimos ningún problema. Y en cuanto al setup exterior del reactor, la principal prueba, creo yo, de fuego es el tema de la calibración. Ya todos estos sistemas ópticos necesitan una calibración, quizá, si fuéramos bien, ¿cómo decirlo?, bien pedagógico, ¿cierto? Necesita una calibración quizás para cada medición, lo cual en un sistema como estos de operación es imposible estar sacando cada, no sé, una hora una sonda que medía 2 metros, 3 metros, o ir a decirle al operador, oye, anda a sacar la sonda porque hay que calibrarla. Entonces, ese es un desafío ya de calibración. En cuanto a lo otro, no necesita ninguna mantención constante en operación. Entonces, el gran desafío es poder calibrar, lo cual ya es la que se está haciendo. Entonces, creo yo que este tipo de sensores vienen a ayudar totalmente al operador y vienen a ayudar a la operación completamente. Incluso en eso, en no darle otro problema al operador, en no decirle, oye, aparte de que tenéis que controlar el flujo de oxígeno, estoy dando un ejemplo, tienes que ir cada 2 minutos a ver la sonda si está funcionando o no. Entonces, eso creo yo que le da un valor agregado a este tipo de sensores, que como les decía al inicio de la presentación, en la siderurgia están utilizados, estudiados, y lo utilizan constantemente y se apoyan en ese tipo de sensores sin ninguna duda y ya son parte del proceso. Okay, gracias. Perfecto, gracias Gonzalo. Mira, Pablo Lagos también nos hizo una pregunta interesante que dice, ¿existe alguna limitancia de medición para el sensor en condiciones críticas de mezcla de concentrado? Por ejemplo, un escenario con cobre 20% y azufre 31%, dado que bajo estas condiciones cambia drásticamente el comportamiento de la llama. ¿El sensor fue probado en estas condiciones? Te lo comento ya que en el horno flash de fundición Chagres operamos gran parte del año en estas condiciones de mezcla. No, lamentablemente no fue operado en muchas condiciones de concentrado. Al menos en Bulgaria, que fue la prueba de fuego, ellos son muy precisos en la alimentación y en la mezcla, entonces no teníamos tantos cambios en la mezcla. Aún así identificábamos en este análisis multivariable, identificábamos que aún así la mezcla era distinta, o sea, se comportaba distinto. Pero sin lugar a dudas eso es un trabajo futuro también, porque claramente cada fundición tiene estándares distintos, entonces es un desafío totalmente también para este tipo de sensores, adecuarse a la condición, pero a mi entender, con la experiencia que tengo, entre comillas, en el uso de esta técnica, perfectamente se adapta, porque finalmente la idea es simplemente, viéndolo bien burdo, es que la partícula
emita radiación, o sea, en cualquier condición que la partícula esté emitiendo radiación, la sonda va a captar algo, sí o sí. Entonces ya después van a venir de ajustar quizá en los tiempos de medición o ajustar la distancia de la sonda, no sé. Pero mientras haya radiación, la sonda sí o sí va a tener información que entregarnos y nos va a dar algo en el proceso. Perfecto. Saludos a Anglo también, ya que estamos viendo que nos están viendo algunas personas desde Chaires. Sí. Maglio también puso para cerrar que había hecho otros comentarios, dado que se presenta el DS29, ¿cómo este desarrollo puede ayudar? El DS29, mira, me está ayudando Google, debo decirlo, está relacionado a las emisiones. Bueno, totalmente, porque mientras podamos controlar el proceso, claramente, y por ejemplo la temperatura de los gases, la combustión en la llama, ¿cierto? Y podamos mantener un control eficiente, sin lugar a dudas podemos llegar a controlar o ayudarnos a mejorar las condiciones ambientales que hoy día nos van a empezar a restringir. Pero quizás no este es el sensor en particular que va a ayudar. Los empaquetamientos que mostré tienen ahí un sensor también que va a medir y pretende medir la calidad de aire alrededor de la fundición. Entonces, sin lugar a dudas, va a ayudar a que logremos también llegar a estas metas medioambientales que son cada vez más exigentes. Claro, gracias. David, para cerrar, ¿quieres hacerle algún comentario a Gonzalo? Mira, excelente presentación y sobre todo me inunde, o sea, estoy con mucha alegría porque fui parte de cuando estaba en Coelcotec del proceso, cuando sí, llega la manipulación de Gonzalo, llega mucha, analizarla y el impacto que está teniendo, o sea, ver que hoy día se está generando un spin-off, una empresa, con las proyecciones que tú nombraste, desde el sur del mundo, desde Concepción para el mundo, me siento muy feliz porque muchas veces a la innovación se nos preguntan, ¿y cuál es el impacto cuando estamos innovando? ¿Y cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto? Una pregunta que nos hacen recurrentemente y ver que estas apuestas van generando impacto, así que muy feliz y muchas felicitaciones, Gonzalo, sigan así, sigan adelante y aprovechar de dejar invitados a los que todavía están ahí pensando si postulan o no postulan al Piensa Minería, que hay un claro ejemplo de Gonzalo. Él podría contar brevemente, Gonzalo, cómo te ayudó el Piensa Minería en el desarrollo de tu trabajo. Bueno, aparte del apoyo monetario que es muy, muy bueno, este año no sé cómo estará, al parecer mejoró algo, pero aparte del apoyo monetario, es buenísimo que en Chile, en este caso Codelco, apoye tesis innovadoras, porque como decías tú, David, la idea no es quedarse, a mi parecer, en el paper, en el trabajo de laboratorio y presentárselo a los profes, sino que realmente impacte y que, ¿por qué no? Claramente no pueden llegar todos, pero ¿y por qué no? En la implementación y en la creación de empresas que vienen a ayudar totalmente a la operación. Entonces, el Piensa Minería va en eso, va en esa línea. Entonces, para mí, buenísimo haber participado en ese proceso de postulación e incluso después de haberme lo ganado, haber sido un becario de Codelco, ¿no? Nunca me haya ganado nada. Postulé, debo decir, en los últimos 2-3 días y lo gané, así que más que contento de haber participado con Piensa Minería y con Codelco en el desarrollo de esta tesis en particular. Y que postulen, sí o sí, que postulen la idea. Felicitaciones de nuevamente. Entonces los dejamos a todos los interesados en el concurso Piensa Minería, invitados a que ingresen al sitio piensaminería.cl, descarguen, revisen las bases y presenten sus designios ahora antes del 31 de mayo, ya queda poquito, el lunes cierra el plazo. Y les agradezco nuevamente a todos, tanto a los asistentes que se conectaron hoy día, como a nuestros invitados y a nuestro relator, Gonzalo, y nos vemos en una próxima charla de OcoWork. Que estén muy bien. Muchas gracias, Andrea, Luis, David, un gusto. Chao, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias a todos. Chao, gracias.